Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Nicole Montenegro, una mujer que ha vivido su vida en oración sincera. Antes de conocer esta tremenda historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza Yo en el Universo. Es exclusiva para los adolescentes, así que te invitamos para solicitar gratuitamente este material. Para solicitarlo, solo debes escribirnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60 o también puedes ingresar al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Lo haremos llegar en digital. Ahora sí, aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Nicole Montenegro es de nacionalidad boliviana, oriunda de la ciudad de Santa Cruz. Está casada con el pastor Eric Rodríguez. Tiene 2 hijos, Eric de 8 años y Derek de 7. Se ha dedicado a las ventas y colportaje, esperando cumplir su sueño de terminar su carrera de educación. Actualmente se dedica a ser madre a tiempo completo y viven como familia en Paraguay. Nicole destaca en gran manera la oración en su vida. En una ocasión, siendo pequeña junto a su hermano, oraron para salvarse del fenómeno climatológico del Niño, el cual arrasó toda la ciudad donde vivían, menos su humilde hogar. Pidió oración especial también siendo adolescente para guiar su vida y por su esposo que la acercara a Dios. Y el Señor le ha respondido en eso y en muchas ocasiones más. Vamos a conocer a Nicole. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad. Y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Nicole Montenegro. Ella es boliviana y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, querida Nicole, bienvenida. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien, y un gusto y placer, me siento privilegiada de también formar parte ahora de este momento, que es impartir y comentar también mi testimonio. Muy bien, Ángela, agradecida. Qué bueno, nosotros también felices de tenerte, de que seas parte del programa. Te veo en una zona muy linda. Ahí cuéntanos, ¿dónde estás actualmente? ¿Cómo se llama tu esposo, tus hijitos? Queremos conocerte, querida Nicole. En este momento me encuentro en un retiro de jóvenes. Estoy acompañando a mi esposo. Yo tengo 2 hijos. Formamos parte de una familia ministerial. Yo soy de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, y hace 10 años que estamos sirviendo acá en Paraguay. Excelente, pero tienes el acento paraguayo marcado, querida Nicole. Así que esos 10 años no han sido en vano. Bienvenida, bueno, feliz de que como familia pastoral estén allí sirviendo, en este caso allí con los jóvenes, en estos encuentros, momentos que son tan importantes. Ellos atesoran en el corazón ese tiempo que ustedes están entregando allí como familia, participando. Tus hijos también, que la deben estar pasando muy bien, también ellos son los que más disfrutan. Así que bueno, agradecida a Dios por conocerte en este momento y esperando que Dios les siga dirigiendo allí en su ministerio, allí pastoreando, liderando. Bueno, que Dios esté allí al control de todo. Querida Nicole, yo creo que vayamos un poco a la niñez y que me cuentes cómo tú conociste al Señor en tu infancia, adolescencia. ¿Qué recuerdos tienes? Yo vengo de una familia que fue prácticamente la que me dio a conocer. Mi abuelo fue el que conoció el mensaje y el que implementó, ¿verdad? El que les dio la fe a toda su familia y por ende mi mami también. En la medida de lo que ella conocía, también fue como ella nos inculcó la fe. Mi mamá, siempre yo tenía esa pregunta en mente: mamá, ¿nosotros de qué religión somos? Desde muy pequeñita, porque el contexto, yo creo que de todos los países latinos, hispanos, es que la mayoría es de una religión, ¿verdad?
Y yo le preguntaba, mamá, ¿de qué religión yo soy? Porque a mí me preguntan. Y mi mamá me decía, nosotros somos adventistas, hija. Y yo le decía, bueno, y cada vez que la gente a mí me preguntaba, yo le decía, era muy pequeñita, decía adventista. Y siempre tenía esto en mente. Recuerdo mucho los momentos que iba desde pequeña a la iglesia, quizás no constantemente, ¿verdad? Pero tengo muy buenos recuerdos de mi infancia. Una vez pasó algo que yo digo, ese impacto que tiene la familia, la abuela, el círculo que te rodea para que tú puedas crecer en esta área también de tu vida. Mi abuelita llegaba a casa, ella nos visitaba y ella empezaba a abrir su Biblia, ¿verdad? En la mañanita y me decía, hijita, vení, quiero que me ayudes a leer porque yo no veo, no puedo leer. Lee esto que dice acá. Y yo leía lo que la abuelita me decía. Mi abuelita también tenía un instrumento, no recuerdo ahora el nombre, que ella tocaba himnos también. Entonces, todas esas cositas fueron como que fue sembrando en mi vida el hecho de saber y conocer que hay un Dios grande, todopoderoso, que a mí me ama. Fue así. Y bueno, a través de la iglesia también los diferentes programas que nos ofrecen, es como que fueron alimentando todo esto. Me encanta. Yo recuerdo... Sí, continúa, perdón. Yo recuerdo muy bien también en la adolescencia. Yo siempre comparto esto de los campamentos, de los retiros, de las reuniones de jóvenes. Y el hecho de sentirme aceptada en un grupo, en una sociedad de jóvenes, también me ayudó mucho porque era una etapa difícil para mí, la adolescencia. Entonces, el hecho de sentirme parte, cuidada, amada por una sociedad de jóvenes, aceptada, fueron como que impartiendo esa curiosidad, ese deseo de querer seguir aprendiendo más de todas estas cosas hermosas que se me había inculcado desde pequeña. Qué hermoso, me encanta en tu historia, querida Nicole, tu sinceridad y la forma en que presentas cómo tú desde niña empezaste a tener este conocimiento de Dios. Porque respecto a la pregunta, tú dices, fueron en varias etapas, como que todo era un proceso de la pregunta, pero ¿cuál es la religión, mamá? Y la abuelita, bueno, léeme este pedazo de la Biblia, y en familia en ciertos momentos cantar este himno, porque uno de a poco empieza a construir esa identidad, y lo que el Señor desea es que tu identidad sea como hija de Dios, donde vives y estás presente en una comunidad que te ama, que te acepta, donde tenemos actividades. Pero también vienen allí circunstancias conflictúas, el adolescente, o sea, la adolescencia también viene a ser un tema, pero allá vamos a entrar. Pero yo quiero que cuentes un momento que viviste que te marcó también desde niña, tenías 8 años, hicieron una oración muy, muy poderosa como familia. Cuéntanos en detalle qué fue lo que sucedió, cuál era la situación y cómo el Padre Celestial allí respondió. Querida Nicole. A mí me encanta mucho trabajar con el departamento infantil, me gusta mucho apoyar en el Club de Aventureros. Y justamente era esa edad que yo pasé un testimonio muy grande, ¿verdad? En mi vida. Cuando yo tenía como 8 años, vino a mi ciudad y creo que pasó este fenómeno del niño que creo que todos conocemos. Yo, si no más recuerdo, me parece que era el 2000. Yo creo que más de uno se acuerda de esto. Y entonces el niño vino con todo. Me acuerdo que en ese momento nosotros estábamos fritando unas empanaditas de queso en mi casa y de repente yo vi como todas las señales empezaban a aparecer, como que el cielo se puso muy oscuro y todos ya sabíamos que iba a venir este fenómeno. Entonces mi mamá dice, vamos a entrar. En ese tiempo estábamos pasando por una situación difícil familiar, mis padres se estaban separando y solamente éramos tres hermanos en ese momento. Yo era la más pequeña y mi mamá nos agarró y nos colocó a todos en una cama, en la cama grande. Y todos nos tapamos. Y en ese momento mi mamá dice, hijos, yo quiero que ustedes oren, porque Dios escucha a los niños. Y yo recuerdo muy bien eso que me dijo mi mamá. Yo recuerdo ver cómo era afuera, escuchaba el viento, la lluvia, todo ese fenómeno con furia azotando por todas partes. Y yo recuerdo pedirle a Dios que nos proteja. Pasando eso, quizás no lograba dimensionar lo que Dios había hecho en ese momento. Fui grata porque Dios nos cuidó, nos protegió.
Mi casa era muy sencilla. Me acuerdo que los vecinos pasando eso decían, doña Inés, yo quería llamarte para que te vengas a refugiar acá porque mi casa, como le dije, era muy sencilla. Teníamos el techo de chapa, nosotros le decimos, y fácilmente eso iba a volar con ese fenómeno. Y todos se preocupaban, ¿verdad? Los vecinos alrededor. Pero cómo Dios nos cuidó en ese momento, fue increíble, porque nosotros después lo compartimos en familia y decíamos, ¿cómo fue que ni siquiera un clavito del techo se movió? ¿Cómo fue que ni siquiera una tablita, una maderita, nada voló, aún a pesar de esa fuerte tormenta que pasó? Es un milagro de saber que Dios respondió la oración de unos niños, y de seguro que mi mami también estaba orando en este momento. Yo me transmito a ese momento, querida Nico, y me emociona mucho porque me imaginé de inmediato una luz brillante en toda la casa, los ángeles de Dios cuidando de su humilde hogar para que cuando pasara la tormenta estuviese intacta, porque había una protección. Y tu mamita fue muy sabia. Oren, niños, porque los niños con ese corazón sincero, Señor, tú nos vas a proteger, a cuidar. Puede pasar aquí la tormenta, pero aquí tú nos vas a cuidar. Y ver que en la realidad eso sucedió, que Dios les protegió con sus santos ángeles, ahí cuidó, realmente es un testimonio poderoso y me conmueve de muchísima alegría, me llena el corazón, y yo creo que a ustedes eso les llenó el corazón. El Señor sí respondió nuestras oraciones y realmente eso me alegra muchísimo. Veo en ti, Nicole, que eres una mujer de mucha oración, con humildad, con sinceridad, y yo quiero que me cuentes, hablábamos allí de la adolescencia, porque hubo un momento también que tú le hiciste al Señor en tu adolescencia por tu vida, para que te guiara, porque también empieza a conflictuar muchas cosas con respecto a el mundo, la iglesia, mi futuro. Cuéntanos allí, Nicole, qué fue lo que sucedió, y bueno, el Señor cómo empieza también una vez más a responderte. Es un proceso por el cual tienes cuestionamientos, tienes preguntas que quieren que sean respondidas. Y también me llegó esa etapa a mí cuando yo tenía 15 años. Empecé a cuestionarme muchas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo el tema del sábado, el porqué de esto, el porqué de otro, y también preguntas relacionadas a Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona todo esto? Y yo tenía una tía, también en ese momento teníamos un misionero que estaba visitando mi ciudad, y nos empezó a explicar de una forma cómo solo Dios puede guiar a un misionero, cómo solo Dios puede guiar a aquella persona que desea ser utilizada por Dios y poder enseñar, ¿verdad? Entonces, cada pregunta que yo hacía, quizás con esa intención de ver, a ver, ¿qué me vas a decir acerca de esto?, era respondida de una forma tan precisa. Y fue así también como atravesé una etapa muy difícil. Aparte de la adolescencia, mi mamita viajó a otro país y estábamos solos los hermanos, ¿verdad? Entonces estábamos a cargo de mi hermana, de mi hermano mayor, y yo veía que como que hacía falta muchas cosas, aparte de mi mami, hacía falta muchas cosas en casa. Quizás ese control, ese cuidado, yo quería sentir, ¿verdad? Y también miraba a mi alrededor, ¿no? Cómo es que funcionaban las cosas. Y yo decía, Señor, querido Dios, yo me acuerdo que una noche yo hablé con Dios prácticamente, no sé si fue toda la noche, pero fue mucho tiempo, hasta muchas horas de la madrugada. Yo le conté todas estas inquietudes que yo tenía a Dios. Hablé con Él, le expliqué todas mis intenciones, todo lo que yo quería hacer, y también todos esos cuestionamientos que yo tenía de forma, como yo puedo decir, presencial, yo le decía a Dios, ¿verdad? Y sentía esa paz. Es como que yo misma luego iba entendiendo, es como que Dios me iba impresionando y sentía esa paz, esa tranquilidad, ese confort, me sentía abrazada. Y yo dije, querido Dios, yo quiero que tú conduzcas mi vida. Tengo 15 años, yo no sé qué va a pasar de mi vida, pero yo quiero agradecerte porque hasta ahora nos cuidas, y quiero pedirte que tú conduzcas mi vida. Y así como tú nos has cuidado, yo soy grata y quiero servirte toda mi vida. Y esa es una oración que yo digo que
Dios no es que la agarró con pinza y la separó. Es como que esa oración de decir, Dios, toma mi vida y mi vida entera te voy a servir, se hizo realidad ahora. No solamente mi vida sirve a Dios de tiempo completo, sino que formo parte de una familia que tiene ese mismo deseo, ese mismo interés, ese mismo sueño de ver a Jesús. Entonces, yo ahora tengo una familia, mi esposo es pastor de iglesia, mis hijos preguntan, mamá, ¿cuándo va a ser que va a volver Jesús? Mamá, ¿qué fecha va a volver Jesús? Y todas estas preguntas que tienen los niños, ¿verdad? Ya empiezan a soñar con la venida de Jesús y veo que esa oración Dios también la tomó en cuenta. Aún a pesar de todas estas crisis que pasaban, cómo fue que Dios escuchó y hizo realidad mi vida. Eres una mujer tan fuerte, tan valiente. Me siento muy identificada contigo en el tema de ser tan sincera con Dios y de clamar a Él y de orar y de decirle a tus 15 años con esa madurez, guía tu vida, guía mi vida, te agradezco hasta acá, pero sigue guiando porque yo quiero esto, esto, esto. Mamá no está, estamos en esta situación, pero guía mi vida y ver hoy en la realidad cómo el Señor te ha consentido, como se dice chilenamente, te ha regaloneado, te ha cuidado, que eres la niña de sus ojos, emociona, alegra el corazón. Las lágrimas son de alegría y de satisfacción. El último tema que quiero conversar contigo, querida Nicole, pasaste por un proceso difícil con tu hijito, por depresión, autismo. Cuéntame qué fue lo que sucedió y es el último tema que vamos a tocar. Cuéntanos, querida Nicole. Bueno, en mi vida y al igual que todos, ¿verdad? Como humanos, pasamos por todo un proceso, yo digo, de crecimiento, de esa forma que Dios nos va puliendo el carácter, ¿verdad? De esa forma como vamos aprendiendo, vamos siendo moldeados. Y una de las herramientas más poderosas que yo conocí y que quiero también hacerles conocer, sé que hemos escuchado, sé que lo leímos muchas veces, sé que escuchamos muchas veces decir que la palabra de Dios y la oración tienen poder. Creo que muchas veces lo escuchamos y pensamos que es algo como que, bueno, está bien, pero agarrar eso, tomar eso y colocarlo en tu vida es una herramienta, un regalo que Dios nos dio. Y en esas etapas también que yo pasé, yo me aferré en la oración. Nosotros tuvimos un cambio a una nueva ciudad y yo acababa de dar, bueno, no acababa de dar, ya mi hijo tenía como unos 8 o 9 meses cuando nosotros nos trasladamos y yo no conocía lo que era la depresión postparto, ¿verdad? Eh, Quizás eso venía acarreando de tiempo y quizás se empezó a desbordar conforme a todas las circunstancias que estaba pasando. Y recuerdo que en ese momento tenía tantas preguntas, tantos cuestionamientos acerca de lo que me estaba pasando a mí. Y lo compartía con la única persona que compartía esto, era con mi esposo. Porque tú ves y dices, no, ¿cómo es posible? Yo me acuerdo que en ese tiempo todavía era como que, pero ¿cómo puede ser que un cristiano tenga que ir al psicólogo? ¿Cómo puede ser que un cristiano tenga que buscar al psiquiatra? ¿Cómo puede ser que un cristiano tenga estas enfermedades? Eso no es posible. Y más aún una familia ministerial. Entonces es como que yo me sentía esa carga, pero era solamente mi impresión porque teníamos muchos materiales. Justamente en ese año había la campaña de Impacto Esperanza, ustedes recuerdan bien, hablando acerca de este tema. Cómo era el nombre del libro, pero yo lo leí y me sentía tan identificada. El poder de la esperanza. Me acuerdo que era un hombre, era un libro azul con agarrando una paraguas. El poder de la esperanza, si es que más no recuerdo. Entonces teníamos esta información, solamente que muchas veces nos llenamos de tabú, muchas veces como estamos en esa etapa vulnerable, creo que nosotros nos llenamos de ideas que quizás nos pueden culpar a nosotros y nos podemos sentir culpables de esto. Sentí apoyo, lo más que yo podía hacer, yo decía, querido Dios, en este momento, mi papá, en este momento eres tú, en este momento tú eres todo en mi vida.
eres con el único que yo puedo confiar y hablar de esta forma, sincerarme porque tú conoces todo mi interior. Me acuerdo que atravesé esa etapa, hice todos los pasos que se tienen que hacer, busqué la ayuda necesaria, aún a pesar de todos estos tabúes, esas cosas que tenía en mi mente, logré salir del pozo de la depresión con la ayuda de Dios, con la oración y también con la ayuda de los profesionales, obviamente, porque es Dios quien imparte también esto. Y no solamente eso, yo creo que fue toda una mezcla de cosas. Como les comenté, estoy en un retiro de jóvenes, entonces van a empezar a escuchar pajaritos, grillos por acá. Pero bueno, continuando, no solamente esa era una de las etapas difíciles en este momento que estaba pasando, sino que mi hijo mayor estaba siendo diagnosticado con autismo, ¿verdad? Que fue su primer diagnóstico. Entonces, era como que una nube de miles de cosas viniendo hacia mí. Pero yo recuerdo que ahora, ¿verdad? Ahora yo hablo con propiedad, ahora yo pienso en esto y yo veo cómo es que Dios me sostuvo a mí, a mi familia en ese momento. Cómo es que Dios guió hasta esto, hasta la salud emocional de mi hijo, mi salud, mi situación en ese momento, cómo yo estaba. Es una forma increíble. En ese momento quizás yo no podía contar esto, porque me sentía hasta como, no, ¿cómo vamos a contar esto, verdad? Mi esposo decía, pero esto es bueno porque tú pasaste por esto, entonces comparte, porque hay mucha gente que está pasando por esto. No, yo le decía, no hables de esto. Pero ahora sí yo puedo compartir esto de una forma que sé que también va a ayudar en la vida de alguien, ¿verdad? Que en ese momento, aunque parezca que uno está solo, no es así. Tenemos una ayuda fuerte, todopoderosa, que es nuestro Dios. Tenemos también gente capacitada para poderte ayudar. Tanto ahora hay mucha información acerca del autismo y también de estas otras enfermedades también que se encuentran. Wow. Así es, Ángela. Yo estoy sin palabras, querida Nicole. Estoy anonadada porque eres impresionante. Pastor Eric tiene un tesoro de esposa. Hay que mandarle los saluditos al pastor. Realmente me encantó tu historia, querida Nicole. Gracias por tu sinceridad, por tu humildad, por contarnos tu experiencia, abrir tu corazón y contarnos cosas tan personales, tan tuyas, tan de tú con Dios y contarnos esta realidad y esta identidad que Dios te entregó, esa dura prueba que pasaste, ese crisol a través del fuego, cómo Dios te sostuvo en la depresión, en la situación con tu hijito. Y ver ahora que todo sí se puede con el Señor, con los profesionales también que el Señor ha permitido que se eduquen al respecto. Yo quiero invitarte para que dejes un mensaje final, querida Nicole, a las personas que están viendo, escuchando el programa, a partir de tu historia de vida, de tu experiencia. ¿Qué les dirías a las personas que están viendo, escuchando el programa en este momento? Adelante, querida Nicole. Bueno, yo les compartí esto de mi historia porque hay una oración que yo siempre tengo en mente y la repito mucho y hablo con Dios de esta forma. Le digo, Señor, si es que en medio de mi vida tú puedes encontrar un granito, algo que pueda servir para crecimiento de otra persona, por favor, úsala. Y yo quiero compartir esto de la oración. No es un granito, realmente es una fuerza poderosa que nosotros tenemos a disposición. No importa el lugar, no importa el momento, nosotros podemos acceder a ese regalo. Todos en esta vida venimos con una historia de vida para compartir. Tenemos algo que hacer en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, agarrarnos y aferrarnos a esa fuente de poder de Dios es lo más grande que nosotros podemos hacer. Ya sea en la niñez, recordar que Dios escucha las oraciones de forma personal. Intenta tomar esto y hacerlo parte de ti, que no sea algo que tú lo escuchaste, sino que sea algo que tú lo vives. Amén. Muchas gracias, querida Nicole, por ese mensaje final que nos invita y nos motiva a hacer de la oración parte de nuestra vida diaria, de lo que hagamos día a día, que la oración constante con el
Padre Celestial sea un hábito en nuestra vida. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.